Antes de ver este video te invitamos a suscribirte, dar clic a la campanita. Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, buenos días a todos. Buenos días, Manuel. Bueno, Buenos días a todos. buenos días, Iván. Pues yo creo que vamos a arrancar, Iván, con los que estamos ahorita integrados a esta videoconferencia, no sin antes, pues darle gracias a Dios por otro día de vida, otro día más de estar libre de alcohol y drogas, de seguir dentro de un proceso de recuperación. Y pues vamos a presentar a nuestro invitado especial, quien es el señor Iván Córdoba Vilés, director de Psicología Aplicada aquí en CREAT Zona 1AC Granja Jóvenes Ensenada. Y el tema que nos va a impartir el día de hoy es reestructuración cognitiva durante el tratamiento residencial. Adelante, Iván, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Como ya le dijo mi compañero Carlos Preciado, pues es un honor para mí poder estar aquí, compartir un ratito con ustedes una charla, rápido, compartiéndoles pues parte de lo que es nuestro trabajo en salud mental, estas pláticas que yo les llamo destruyendo mitos, ¿no? Con respecto a lo que es el tratamiento residencial y obviamente abriendo un panorama un poquito más amplio de lo que nosotros hacemos pues en el tratamiento de las adicciones, ¿no? ¿Cuál es el rol del equipo de salud mental en, en esta modalidad que es el tratamiento residencial? Y para eso tenemos que mostrarles un poquito de lo que nosotros hacemos a finalidad de compartirles, ¿sí? Cuáles son las razones y qué es lo que hacemos dentro del consultorio, ¿no? Quiero primero saludar a los que están conectados, a Primitivo, saludos a Primi, por allá está presente el patrón, la gente de Caeda también, aquí está Gustavo, Javier Valtierra, los usuarios de Caeda que están ahí seguramente viéndome. También tenemos aquí a Creat Femenino, también está. Un saludo. Está nuestro amigo Benito Ramírez, a Creat también está acá, la granja. Al Aldo también. Muy bien. A Laura, Dani, sí, el Kili. En fin, muchas gracias. Somos poquitos, pero es suficiente para poder llevar el mensaje. Entonces, muy bien. Pues voy a platicarles un poquito de algo que nosotros hacemos durante el tratamiento residencial. Esto, pues obviamente, nuestro trabajo, pues tiene algunos mitos todavía. Entonces, yo les voy a tratar de hablar de algo que nosotros utilizamos. Y el tema de hoy es la reestructuración cognitiva. Esta, por mucho han escuchado que cuando van a hacer las revisiones, de CONADIC o van de algunos otros organismos a revisar, hacer las revisiones de qué pasa con el psicólogo, cuál es el trabajo del psicólogo, qué, qué realiza, sí, pues bueno, casi todos, si se dan cuenta, están relacionados con la terapia cognitivo-conductual, que es la que nosotros nos pondera para el tratamiento de la enfermedad mental. Por cierto, tengo que hacer mención que el día de ayer falleció a sus 100 años el doctor Aaron Beck, que fue el fundador de la terapia cognitivo-conductual. Es algo muy curioso. Ayer cumplió 100 años el señor, ¿sí? A los 90 años todavía daba terapia. Él es el fundador del Instituto Beck en Estados Unidos, por el cual yo también estoy certificado. Pero él tenía su clínica ahí en Minnesota, la tiene todavía porque su hija Judith, y entonces él empezó a hacer los manuales
de tratamiento de las adicciones. Entonces, ellos empezaron a trabajar con muchos conceptos dentro de la recuperación y uno de ellos es la reestructuración cognitiva. Obviamente sus alumnos, ¿sí? Que son uno de ellos es latino, ¿sí? Dos grandes psicólogos que todavía viven, crearon un concepto que se llama reestructuración cognitiva, ¿sí? Esta es una técnica básica de la terapia cognitivo-conductual, que es la que utilizamos en contra de las adicciones. Sus autores son alguien que se llama Arturo Vados y Eugenio García. Hagan de cuenta que estas técnicas cognitivas fueron utilizadas principalmente para identificar y corregir los patrones de pensamiento negativo. Que decía que la mayoría de los pacientes, ¿sí? Cuando están en un tratamiento residencial, tienden a tener patrones de pensamiento negativo. Obviamente esto también es algo muy común y es alimentado por los demás usuarios, ¿no? Nosotros tenemos que enseñarles a los usuarios a que empiecen a quitar esos mitos que tienen o esas creencias irracionales o pensamientos automáticos negativos, ¿sí? Que lo que hace es producir ansiedad, ¿sí? Producen ansiedad o algún otro tipo de perturbación emocional. Por ejemplo, un pensamiento automático negativo es, creen que soy aburrido, ¿sí? Las personas dicen, no, es que no me hablan porque creen que soy aburrido, o sea, creen que soy aburrido. La verdad es que no sabes lo que creen las personas y ese es un problema, ¿sí? Es una confabulación y las personas creen, ¿sí? Creen que son aburridas, ¿sí? O creen que su familia no los quiere, ¿sí? Porque los tiene anexados. Esa es una creencia, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos esta técnica, ¿sí? Para aprender, que los usuarios aprendan a modificar esos pensamientos. Por ejemplo, imagina que hoy es tu cumpleaños y te quedas esperando todo el día una llamada de un buen amigo, ¿sí? Y entonces comienzas a preguntarte, ¿por qué no me ha llamado? No, es que no le importo, ¿sí? Y entonces todo el día te la pasas sintiéndote triste o enojado, ¿sí? Porque no te han llamado o porque no te ha ido a visitar tu familia, ¿sí? O sea, si la familia vive hasta Mexicali o en Estados Unidos, que tenemos muchos casos que viven en Estados Unidos y que la familia no puede cruzar por la pandemia porque hay un cierre de... Pero ¿qué piensa el usuario? Que no lo quieren, que lo abandonaron, ¿sí? Eso es lo que piensan los usuarios. Entonces, la reestructuración cognitiva es la que utilizamos nosotros para ayudarle al paciente a que piense de otra manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el paciente lo único que está haciendo es interpretar, ¿sí? Que su familia no lo quiere. Y entonces, pues decimos, bueno, ¿cómo no te va a querer tu familia si lo primero que ha hecho una vez más es salvarte la vida? Si lo que ha hecho una vez más es darte la oportunidad de que te rehabilites, pero no significa que no te ame. Tú estás resentido porque crees, ¿sí? Que ya no vas a poder gozar de una actividad que tanto amas, que es la adicción o consumir, ¿sí? Entonces, esto es algo muy común, ¿sí? Entonces, no podemos decir, o sea, que nuestra familia no nos quiere. El problema es que quizás sí venían a verte, pero ante una pandemia, ¿sí? Pues no pueden cruzar la frontera o la frontera la cierran de la noche a la mañana, porque así sucede.
Y entonces ya tu familia no puede venir a visitarte cuando tenía programado visitarte. O viene de camino y se descompone tu carro. ¿Sí? Entonces, la reestructuración cognitiva es un proceso terapéutico que se basa en la identificación y confrontación de los pensamientos negativos irracionales, ¿sí? Que nos asaltan ante determinadas circunstancias, ¿sí? Entonces, este tipo de pensamientos son llamados distorsiones cognitivas, ¿sí? Entonces, eh, hay muchas distorsiones cognitivas que son muy comunes. El problema de esto es lo que genera, que son los trastornos mentales, ¿sí? Como la ansiedad y la depresión. Entonces, durante los primeros días, ¿sí? O el primer mes, ¿sí? Del tratamiento residencial, ¿qué piensan los usuarios? Es la fase más crítica del pensamiento. Pues lo que piensan es precisamente, una, que ya se la saben, dos, ¿sí? Que su familia no los quiere, tres, que qué va a hacer de ellos su familia, sin ellos su familia, ¿sí? Cuando su mamá es la que mantenía a sus hijos, ¿no? A los nietos. Y entonces empiezan a hacer una serie de confabulaciones o tener distorsiones cognitivas, que es, por ejemplo, cuando dicen, es que no pueden anexarme, ¿sí? Porque tengo que ir a mantener a mis hijos, porque tengo que trabajar, ¿sí? Eso es lo que dicen muchos usuarios, ¿no? Nosotros sabemos que están buscando el hoyo, ¿sí? O si no, nos dicen, ay, es que tengo que salir porque mi esposa me necesita. Y no es ni tu esposa, ¿no? Ya tienes como 10 años viviendo separados, ¿sí? Tú crees que sigue siendo tu mujer, ¿no? Y que tienes que mantener a tus hijos y tu mamá ahí dándole todas las semanas, ¿sí? Porque las jefitas hacen eso. Visten a los nietos, los llevan al parque, les dan de comer y todo, y deja que, no. Entonces eso es un error de juicio. Regularmente esto siempre está unado y crecen este tipo de pensamientos al tercer mes de tratamiento residencial, cuando vemos que estos pacientes comienzan a tener mucha ansiedad, ¿sí? Los pacientes comienzan a tener esas rumiaciones de pensamiento al tercer mes porque sabemos que es cuando ya están gorditos, cuando ya pidieron mucho café, galletas, cremora, todo eso, ¿sí? Entonces los pacientes se provocan más ansiedad. Ante esa ansiedad, ese problema de ansiedad, lo que hacen es distorsionar sus pensamientos. Y la palabra mágica con la que siempre nos dicen al tercer mes es, ya estoy listo. Sí, es maravilloso, es increíble. Ustedes noten los directores al tercer mes, ¿qué pasa dentro del tratamiento residencial? Ya estoy listo. ¿Sí? Ya estoy listo, padrino. Entonces, es un error de juicio. Y la familia, ay, ya lo veo mejor, ya lo veo gordito y se lo llevan, ¿y qué creen? Pues ahí es donde pasó todo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ayudarle a nuestros pacientes, ¿sí? A eliminar esas distorsiones cognitivas y tenemos que cambiar un pensamiento por otro. Y eso es muy difícil, porque después de 10 años gozándote en una adicción, pues no te lo podemos quitar de la noche a la mañana. Nosotros no podemos saber lo que piensa el usuario, pero su conducta nos hace saber, ¿sí? En qué fase del tratamiento está. Entonces, cuando le preguntas a un usuario, ¿cómo te sientes? Muy bien. Dicen, y tú lo ves y ya tiene como 3, 4 kilos encima, ¿no? Dice, ya me siento bien. Dicen, ya estoy bendecido, ¿no? Pues le digo, sí, sí te llegan las bendiciones, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario se la pasa, ¿sí? Se la pasa pidiendo insumos para su consumo, ¿sí? Y la familia lo ve gordito. Entonces, desde ahí empieza con todo y la manipulación a creer esas distorsiones cognitivas, ¿no?
O sea, y se empieza a autoconvencer, es que ya estoy bien, es que ya estoy bien, es que ya estoy bien, ¿sí? ¿Cuándo me vas a sacar? Ya estoy listo, ¿sí? Nosotros cuando escuchamos a los pacientes decir eso y tienen este, muy poco tiempo dentro del tratamiento residencial, pues sabemos que lo que realmente está sucediendo con el paciente es que está teniendo abstinencia, ¿sí? Entonces sus distorsiones cognitivas son mayores, o sea, su manera de pensar es errática. Entonces, tenemos que hacer varias cosas, ¿sí? Para ayudarle al usuario a identificar esos pacientes. Es muy común que yo les diga a mis pacientes que una cosa es que te sientas bien y otra cosa es que estés bien, ¿sí? Te sientes bien porque no has consumido, pero no estás bien desde el momento en que todavía no cambias tu manera de pensar con respecto a tu tratamiento residencial, ¿sí? Todavía sigues manipulando a la familia, todavía sigues comiendo mucho más, ¿sí? Eh, todavía sigues fumando, o sea, no hay un cambio en ti. O sea, tus defectos de carácter no los has cambiado. Te sientes bien porque ya no estás consumiendo. Dices, ya estoy bien porque ya estoy gordita. No, estar gordito no es sano. No significa que estés bien. Que pidas 16, 32 o 64 no significa que estés bien, ¿sí? Te sientes bien, ¿sí? Entonces, ¿qué busca el usuario? Busca el placer. Y por eso piden todos esos artículos que nosotros sabemos que deberíamos de prohibir, ¿sí? Pero no, pues obviamente no han cambiado mucho esas estancias, lo hemos logrado apenas ahí con Viviana, que es la que ha dado pasos firmes en modificar el tratamiento, la cual pues la felicito mucho, pero todavía hay mucho que hacer porque no podemos cambiar tradiciones y situaciones, ¿sí? De la noche a la mañana. Pero mm, sí es muy cierto que nosotros como psicólogos, para ayudar a los pacientes a que mejoren o que cambien la reestructuración cognitiva y que tengamos un pensamiento nuevo, por otra, ¿sí? Necesitamos de diferentes cosas, ¿sí? Lo primero que yo hago con mi paciente siempre es darle algo que se llama psicoeducación, ¿sí? Eso es lo primero que yo hago con mis pacientes, psicoeducación. Obviamente, esto es antes de siquiera ver la parte de la terapia, ¿no? Es importante, por ejemplo, yo explicarle a mis pacientes cuáles son las distorsiones cognitivas, ¿sí? Y cómo puede influir esos pensamientos en nuestro estado de ánimo, ¿sí? Una de las cosas más comunes que hacemos con nosotros es ayudarle a la familia que cuando un paciente ingresa o van a tener su primer visita, les digan cuánto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar? Esa es la parte más difícil que un usuario diga porque es lo que espera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enseñar a la familia a que modifique esa estructura del pensamiento, porque los muchachos ya saben que son 3 o 6 meses, pero nosotros tenemos que cambiarle esa distorsión. Porque cuando nosotros le decimos cuánto tiempo vas a estar a un paciente, ¿sí? Estamos cometiendo un error. Porque el paciente se va a concentrar en el tiempo, no se va a concentrar, ¿sí? En su recuperación. O cuando llega un usuario y lo pones a hacer servicio inmediatamente, ¿sí? El paciente va a distraerse de su recuperación y va a estar concentrado, ¿sí? En el servicio, pero no en su recuperación, como el Kili. Así va a pasar, así va a pasar, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros identifiquemos eso. El usuario, si le das mucho servicio y cero junta, cero consejería, el paciente, su reestructuración cognitiva no se va a dar, ¿sí? Lo que va a hacer el paciente va a ser estancarse en el servicio y no va a entrar a la junta y no va a entrar, ¿sí? A la consejería porque cree
¿sí? Que ahí es donde está su recuperación. Entonces, no comulga mucho con lo que verdaderamente necesitamos hacer, ¿sí? La reestructuración cognitiva es un proceso que se debe dar. Entonces, la junta, la consejería y las consultas psicológicas son las que generan ese cambio, ¿sí? Pero si tú le das servicio a un paciente en cuanto llega, su reestructuración cognitiva no va a ser. Y entonces cuando llega los pacientes, nosotros tenemos que hablar muchas veces con la familia cuando se puede y hablarles de este tema de la psicoeducación. Nosotros tenemos que enseñarle que los pacientes, la familia, cuando les pregunte cuánto tiempo voy a estar aquí, la respuesta correcta es, vas a estar el tiempo que sea necesario para tu recuperación. Desde ahí ya estás haciendo una inserción de pensamiento, desde ahí ya le estás enseñando a tu paciente a pensar desde otra perspectiva, ¿sí? Y eso es lo importante de generar, ¿sí? En el pensamiento adictivo tenemos que cambiar la manera en que piensan los usuarios y son maneras entonces la psicoeducación, ¿sí? Va a hacer que el paciente se conecte con sus propias experiencias, ¿sí? Entonces, otro error que cometen muchos es hasta que te dé de alta el psicólogo y el psiquiatra y el padrino, entonces te vas a ir. Y eso tampoco, ¿sí? Muchas de las familias, como no saben cómo actuar, ¿sí? Como no saben cómo actuar, les dicen eso a los usuarios y ese es un error de juicio y es una distorsión cognitiva también. Nosotros no podemos potestar eso, ¿sí? ¿Por qué? O sea, los pacientes cuando entran a psicología, ¿sí? Y la familia ya les vendió la idea de que porque vienen con nosotros, que nosotros lo vamos a dar de alta, o el psiquiatra lo va a dar de alta, o el padrino lo va a dar de alta. ¿Qué creen que hace el paciente? Pues finge que está recuperado. Finge que está recuperado y entra al consultorio, pero tú ya sabes, por ejemplo, algo muy común que yo hago es primero preguntar cómo anda el usuario, porque al consultorio llega con otra cara, con otra actitud. Porque realmente lo que impera en el pensamiento del paciente es que me vean bien para ya irme. Nosotros nos damos cuenta cuando nos están intentando mentir, ¿sí? Y digo intentar porque es un intento nada más. Nosotros nos damos cuenta, somos analistas de la conducta, entonces, pues es muy fácil que caigan en nuestras trampas, ¿no? También. Entonces, mm, algo que se debe modificar con respecto a ese pensamiento también es eso. O sea, no te vas a ir, ¿sí? No me pertenece a mí decir que te vas a ir, sino que tu verdadera recuperación, que tú cambies esas distorsiones de pensamiento sobre ti, es cómo vas a salir de aquí. Realmente el usuario no sabe que él tiene la llave para salir con luz verde, pero no la usa porque pierde su tiempo durante todo el tratamiento residencial en manipular a la familia, ¿sí? En querer manipular a los demás para que le den la luz verde, pero realmente no está reestructurado. Lo que hace es autoengañarse. Y eso es lo difícil. Entonces, número 2, lo que hacemos es aumentar la conciencia sobre los pensamientos, ¿sí? Hagan de cuenta que nosotros tenemos que enseñarle al paciente a que aprenda a identificar sus propias distorsiones, ¿sí? Cognitivas, por ejemplo, ¿qué pensamientos, ¿sí? Me llevaron a recaer? ¿Cuáles son los pensamientos que me ayudaron a recaer? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba pensando en ese momento de la recaída? ¿Qué pasó antes de la recaída? ¿Qué sentías? ¿Sí? No, pues empezaba a sentir inquietud, empezaba a sentir que no cabía en ningún lugar, empezaba a sentir ansiedad, comenzaba a creer que los demás, que todo lo que yo hacía nadie lo valoraba, ¿sí? O sea, son ese tipo
de situaciones que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aumentar la conciencia sobre los pensamientos, porque bien lo dice la literatura, somos enfermos emocionales. Y obviamente nuestras emociones cambian nuestros pensamientos y nos dan permiso de consumir, ¿sí? Es como comúnmente dicen, me la hago gacha o busco con quién pelear para recaer, ¿sí? Pero no buscas ayuda, dices, piensas y crees que la recaída es la solución. Entonces nosotros tenemos que ayudar a los pacientes a aumentar la conciencia de sus pensamientos. ¿Para qué? Para que pueda identificar estos patrones de pensamientos y sus emociones negativas, ¿sí? Entonces tenemos que enseñarle a los usuarios que esos pensamientos actúan como señales de alarma, ¿sí? Les decimos, estás a punto de recaer, ¿sí? O este paciente tuvo un bajón, necesitamos ponerlo a hacer esto y esto y esto y esto para mejorar su estructura de pensamiento, ¿sí? Entonces, tenemos que ayudar al paciente a que identifique esas señales de recaída que pueden propulsar una recaída, ¿sí? Que son, por ejemplo, que no encuentran empleo, que tienen una dificultad con su pareja y la relación con los hijos, que no han solucionado porque aprovecharon el anexo, ¿sí? Para simplemente manipular a la familia y no solucionar la situación emocional. Se la pasan conmiserados, pidiéndole perdón hasta a su pareja, pero realmente no accionan con respecto a su tratamiento, ¿no? Entonces, también una de las cosas que yo utilizo con mis pacientes es el registro de pensamientos. Obviamente, hay muchos tipos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hago un cuadrito y hago un registro de pensamientos. Por ejemplo, le pongo situación. ¿Cuál es la situación? Bueno, todo el mundo está ocupado, ¿sí? Voy a pasar la noche solo, a nadie le importa lo que yo hago, ¿sí? Esa es una situación. Y el pensamiento es, nadie quiere salir conmigo, ¿sí? Estoy desperdiciando mi vida, solo aquí sentado, ¿sí? Cuando están en la junta, ¿no? Es que a mí no me sirve la junta, ahí hay puros adictos, dicen en la junta, yo no soy adicto. Lo vemos, es muy común, ¿sí? Y luego la emoción que tienen los pacientes es tristeza, rabia y frustración, ¿sí? ¿Y qué hace como conducta? ¿Sí? Me voy a quedar toda la noche sin hacer nada, ¿sí? O le voy a llamar al pusher, o voy a ir a buscarle, voy a buscar a un amigo que es el que consume, ¿sí? Y luego, sí, pero ahí es donde nosotros intervenimos, ¿sí? Entonces, tenemos que darle un pensamiento alternativo a los usuarios, ¿sí? O sea, estoy solo esta noche, pero todo el mundo está solo de vez en cuando, ¿sí? Es una magnífica ocasión para hacer lo que yo quiera o leer un libro, ¿sí? Si nadie hoy quiso salir, pues voy a disfrutar de una película, pero los usuarios no lo hacen. Cuando están ahí afuera, y cuando hablamos de recaídas, los pacientes lo que hacen es precisamente, ¿sí? Estar en las noches y rumiar malos pensamientos. Y es cuando les digo yo a los muchachos, cuando estás a punto de recaer, es cuando empiezas a cantar la canción del gusanito, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian. Empiezan con eso. Esa rumiación de pensamiento, ¿sí? Genera distorsiones y lo que hacen es propulsar las recaídas, ¿sí? Entonces, una, una, esa es una de las partes que nosotros hacemos en nuestra intervención y luego utilizamos otra técnica, que esta es muy buena, ¿sí? Que se llama cuestionamiento socrático, ¿sí? Para los que no sepan, Sócrates fue un filósofo griego que hizo hincapié en la importancia de cuestionar, ¿sí? Como una manera de explorar ideas complejas. Entonces,
Nosotros lo que hacemos, que es que una vez que la distorsión cognitiva ha sido identificada, ¿sí? Esta técnica es simple. Para ello, nosotros eh, podemos servir de un ejemplo, ¿no? Proponiendo algunas preguntas, pero en última instancia el paciente es el que debe aprender a cuestionar sus propios pensamientos. ¿Está bien creer que los demás te quieren hacer daño porque estás en un tratamiento residencial? ¿O por qué estás en un tratamiento residencial? Porque consumo drogas, ok. ¿Para qué estás? ¿Sí? ¿Para qué estás en un tratamiento residencial? ¿Para qué? No por qué, ¿para qué? ¿Para qué te va a servir este tratamiento residencial? Eso es lo que tenemos que enseñarle, ¿sí? Entonces, por ejemplo, preguntas socráticas que son muy fáciles es, por ejemplo, ¿es real este pensamiento? ¿Estoy basando mis pensamientos en hechos o sentimientos? ¿Sí? No es lo mismo decir, asegurar algo, ¿sí? A decir, yo siento que mi familia no me quiere, a decir, mi familia no me quiere. Los usuarios sienten que su familia no los quiere porque les dieron un tratamiento residencial. Nosotros sabemos que eso es una distorsión cognitiva, ¿sí? Que los usuarios sientan que no los quieren porque los anexaron, pues es un error de juicio. Nosotros se lo decimos porque muchas mamás tienen ese problema, ¿no? Que se sienten culpables por llevar a su bebé al 10º anexo, ¿sí? Pero nosotros les decimos que no es un error, que no tienen que por qué sentirse culpables, ¿no? Entonces, lo que hacen los pacientes es que malinterpretan, ¿sí? Esas situaciones. Entonces, por ejemplo, a algunos usuarios les pregunto, ¿qué pasaría si mañana te dan tu luz verde? No, pues iba a ir me iba a salir a trabajar, iba a ver a mis hijos. Pues es una distorsión del pensamiento, nunca has trabajado y tu mamá te mantiene, ¿no? Andas de robamonederos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si mañana sales, ¿no? Pues muchos, creen que precisamente lo más sano es salir a trabajar. Nosotros sabemos que no, ¿sí? El paciente que sale a trabajar inmediatamente, que no se adapta, va a recaer. Nosotros lo que tenemos que enseñarle a los usuarios es el camino correcto y quitarles esa idea errónea. Nosotros tenemos que decirle al paciente, lo primero que necesitas hacer cuando sales es buscar tu red de apoyo. ¿Dónde va a estar la junta? ¿Dónde va a estar mi psicólogo? ¿Dónde va a estar mi psiquiatra? ¿Dónde va a estar mi padrino? Es lo primero que necesito buscar, saber dónde va a estar mi red de apoyo, ¿sí? Pero el paciente muchas veces lo que sale a hacer es creer buscar, ¿sí? Creer buscar trabajo, ¿sí? Y no encuentra trabajo en una semana, pero sí vuelve a las calles, ¿sí? Y vuelve a la misma esquina de siempre. Pasa por ahí todos los días. ¿Qué andas haciendo? Ando buscando trabajo, ¿sí? Saliendo. Entonces, son situaciones que ustedes quizá no ven, ¿sí? Pero es importante que las retomen, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, ¿sí? ¿Qué es lo peor que podría pasar con una recaída? Esa es otra, ¿sí? Estas preguntas son adecuadamente planteadas, pues nosotros lo calculamos, nosotros sabemos qué vamos a hacer porque ahí en nuestra hoja de evolución dice, motivo de consulta, ¿no? Entonces tenemos que planear todo lo que vamos a hacer. Este tema de la reestructuración cognitiva pues es muy amplio,
¿sí? Como les mencionaba, una de las otras partes que le enseñamos a los pacientes es enjuiciar los pensamientos, ¿sí? Hagan de cuenta que en este ejercicio el paciente debe actuar como un abogado defensor, fiscal y juez al mismo tiempo en relación a sus propias distorsiones. O sea que él tiene que enjuiciar sus propios pensamientos, ¿sí? Hagan de cuenta que el paciente lo que debe hacer Súbele esa mano. Ya vale. es encontrar argumentos que ese pensamiento es verdadero, como el más común y el más difícil es yo no soy adicto. Entonces el pensamiento, ¿sí? Dice, yo soy adicto, yo consumía, pero yo trabajaba para consumir, nadie me pagaba mis drogas, ¿sí? Eso, obviamente nosotros cuando afrontamos al paciente se lo preguntamos directamente, ¿no? ¿Sí? O sea, y con un argumento sólido, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que una persona, ¿sí? Cuando que no hay un adicto funcional, que una persona mientras consuma una sustancia durante un año es adicto, ¿sí? No importa si lo hace los fines de semana nada más. Si tú consumes drogas porque necesitas, ¿sí? Trabajar, lo único que estás haciendo es defender tu adicción, ¿sí? Pero realmente no tendría ningún valor, entonces nosotros le hacemos al paciente ver que utilizar esta técnica para enjuiciar sus propios pensamientos, ¿sí? No, pues realmente sí, no tendría por qué conocer. Yo les ejemplifico mucho, no sé si dices que eres bueno en tu trabajo, ¿de qué serviría que consumieras una droga para activarte en el trabajo? Entonces, no es necesario, sabemos que una persona que tiene firmes sus convicciones y que necesita, ¿sí? Y que necesita trabajar y que le gusta el trabajo, no necesita usar drogas para realizar su trabajo. Está contento con su trabajo y con la recompensa que esto tiene. Entonces nosotros tenemos que ayudar a los pacientes a que digan, no, pues sí, cierto. Entonces, le damos, digo, enjuiciar sus propios pensamientos es eso, ¿no? Pero nosotros sabemos que inicialmente el usuario va a defender su adicción a capa y espada, ¿sí? Y lo primero que les va a decir es, no soy adicto. Es lo primero que les va a decir. Adictos son los que están ahí atrás, los que roban. Yo no soy adicto porque yo no le robo a nadie, ¿sí? Porque yo trabajo, ¿sí? Esa es una distorsión cognitiva. Entonces sabemos que no hay adicto, no existe adicto funcional. Nadie que no tenga firmes sus convicciones, ¿sí? Va a necesitar drogarse para trabajar. Eso es innecesario. Pero los pacientes lo hacen. Entonces nosotros como parte fundamental del tratamiento, ¿sí? Es es importante que aprendan a identificar ese tipo de distorsiones. Entonces, la reestructuración cognitiva es una de las técnicas más habituales en la consulta, ¿sí? Su aplicación obviamente no es fácil porque tenemos que lidiar con los pensamientos de los pacientes y tenemos que ir paso a paso, semana por semana, destruyendo esa interacción, ¿no? O sea, ya estoy listo, ya me tengo que ir, ¿sí? Mi familia me necesita. Sí, tu familia te necesita, pero te necesita bien, ¿sí? Por eso estás en un tratamiento residencial. Dices, no, pues mis hijos, bueno, no has mantenido a tus hijos, ¿sí? Dices, no, pues es que, y luego entra el juego de mentes, ¿no? No, que se me hace que aquella ya trae a otro, ¿sí? Entonces empieza el juego de mentes, ¿sí? Ya no piensa en ti, por eso no ha venido a visitarte. Entonces, son distorsiones cognitivas que nosotros tenemos que abolir. Entonces, la reestructuración cognitiva, ¿sí? Parte de eso, ¿no? Oye, yo les pregunto, en una de estas cuestiones, preguntas socráticas, ¿no? ¿Cuánto te mereces
por estar en un tratamiento residencial? ¿Cuánto te mereces por estar anexado? Por robarle a tu mamá, a tu esposa, por golpearla, por engañarla, por manipular a tu familia. ¿Cuánto te mereces? Y todavía les pides cigarros, tiendita, ¿sí? Todavía le pides eso. Entonces, son distorsiones cognitivas. Necesitamos ayudar a los usuarios a que cambien y que finquen bien el propósito de su tratamiento residencial. Tenemos que ayudar a los pacientes a fincar, ¿sí?, un propósito en su tratamiento residencial. Y por eso necesitamos confrontarlos de esta manera. Es una confrontación positiva. Tenemos que atacar sus pensamientos irracionales y tenemos que realizar esto que se llama reestructuración cognitiva. Y eso es muy común. Si ustedes revisan las notas de evolución de los usuarios, dice objetivo de la siguiente sesión, reestructuración cognitiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a empezar esa fase de los pacientes. Vamos a empezar a reestructurarlo. Sí, vamos a empezar a confrontarlos de esa manera. Entonces, es necesario un buen conocimiento del trastorno a tratar, ¿sí? Y se necesita agilidad mental y creatividad para mantener una interacción fluida y satisfactoria con el paciente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar con recursos, con ese tipo de recursos que nosotros utilizamos, ¿sí? Que es las técnicas, ¿sí?, de reestructuración cognitiva. Entonces, esto es parte de lo que nosotros realizamos con los pacientes dentro de los tratamientos residenciales. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Ánimo, ánimo, Iván. No, pues muchas gracias por la exposición. Ahora sí que nos queda muy claro, ¿no?, el trabajo que realizan ustedes como en conjunto con el equipo multidisciplinario, que es el trabajar con la restauración cognitiva de los usuarios, todos los pensamientos distorsionados, ¿no?, que en su momento pues llega uno a tener cuando empieza en su proceso de recuperación y durante el proceso de recuperación, ya que pues yo en mi caso personal también pasé por ese proceso y muchas de las veces todavía siguen llegando pensamientos que quiere uno ejecutar. Sin embargo, pues a través de todo lo que uno va viviendo y escuchando y trabajando en su persona, pues es como, pues uno puede ir cambiando todos sus pensamientos y convertirlos en algo de beneficio para uno mismo. Por eso, pues yo te felicito por la exposición que tuviste, nada más. No sé si gustes agregar algo más por ahí, Iván, a esta reunión. Bueno, nada más el agradecimiento a todas las casas que están aquí con nosotros el día de hoy. Son muchas, pues me da mucho gusto saber, pero de toda de la organización CREAD, pero también de esta casa hermana que es CAEDA, que se está uniendo, que está con nosotros también uniéndose en ese esfuerzo colectivo. La recuperación es una y todos trabajamos, no importa el color de la bandera, sino el propósito de lo que realizamos, que es dar vida, dar esperanza a las familias. Entonces, todos servimos al mismo propósito. Entonces, yo quiero felicitar al padrino Javier por este esfuerzo, por no cerrarse y no ser como muchos que dicen, no, no, porque andas allá y que andas, no, todos trabajamos para el mismo propósito, que es la recuperación. Y pues CAEDA también es una casa hermana de CREAD y pues que es muy bonito que todos hagamos un esfuerzo colectivo para trabajar en contra de las adicciones. Y pues a todo el organigrama de CREAD, a Jorge, a don Rafa, a todos los directores de todas las partes de la República,
pues les agradezco por la confianza y el tiempo que le dedican a esto, para compartirles un pedacito de lo que nosotros realizamos en salud mental y que vean que pues no, que quitarnos un poquito ese manto de misterio que nos dan luego a los psicólogos, ¿no? De misticismo, realmente somos personas como cualquier otra, también tenemos defectos y virtudes, ¿no? Quizá a veces más defectos, pero al fin de cuentas somos humanos y no comulgamos en ese tema de los misterios, ¿no? Entonces, Puente. muchas gracias a todos, Carlos Preciados, gracias por la invitación y pues nos vemos pronto. Cuídense mucho y pues recuerden que también así como vivimos para servir, también somos bendecidos para bendecir. Cuídense mucho y nos vemos pronto. ¿Ok? Ánimo, gracias a todos por estar presentes y pues esta reunión llegó a su final y agradecerles nada más. Nos vemos para el próximo jueves. Gracias, que Dios los bendiga.